Muchas gracias a la Junta por la invitación y a ustedes por estar acá. Vamos a hacer un repaso en primera instancia muy rápidamente de la situación fiscal. Nos vamos a meter con los temas importantes de la reforma que se aprobó el año pasado, concentrarnos un poquito más en el IVA, porque creo importante tal vez entrarle a la explicación del funcionamiento para que todo lo tengamos claro, hablar un poco de las reformas que se están haciendo en renta, repasar muy rápidamente las que se están haciendo en otros ámbitos y cerrar ahí con una revisión de lo que esto implica en términos de ajuste esperado de la situación fiscal y el efecto que esto pueda tener. Bueno, a mí me gusta empezar las presentaciones relacionadas con estos temas con este gráfico. Yo creo que es la mejor forma de identificar la situación fiscal del país en los últimos años. Si ustedes ven, en los últimos 40 años prácticamente, nosotros hemos tenido una evolución errática de la situación fiscal, pero cuando hemos tenido una situación que ha sido apremiante desde el punto de vista fiscal, inmediatamente viene un ajuste y resuelve ese problema. Entonces, a principios de los 80 tuvimos un déficit bastante elevado, producto de la crisis de la deuda externa, pero que inmediatamente tuvimos que, como país, que entrar a hacer ajustes. En ese momento, en el año 83, se aprobó una reforma del impuesto sobre las ventas que pasó de un 10%, y otros ajustes que se tuvieron que hacer y el déficit bajó. A mediados de los 90 se nos vuelve a disparar el déficit, en este caso producto del cierre del Banco Anglo, pero inmediatamente se toman medidas, se sube el impuesto sobre las ventas de un 10 a un 15%, está en ese nivel por 18 meses y después se reduce un 13% en el que está hasta hoy, se reduce el déficit nuevamente. A principios del gobierno de Abel Pacheco se nos vuelve a disparar un poquito, el déficit pasa sobre el 4%, se toman medidas, en este caso la aprobación de la ley de contingencia fiscal, que lleva recursos de manera temporal, por un año y medio más o menos, a las arcas públicas, se resuelve el déficit, viene el pico de actividad económica y de recaudación que se dio entre el 2006 y el 2008, con una gran expansión del sector inmobiliario y del consumo de bienes duraderos, en este caso particularmente vehículos, que impulsaron la recaudación de impuestos, pero se nos viene la crisis en el 2009 y todo eso queda atrás. La diferencia de ese periodo que se inició con la crisis del 2009 hasta hoy es que tenemos una situación de desequilibrio fiscal que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo. O sea, si ustedes ven, a diferencia de otros momentos en los que hemos tenido un pico de déficit, en esta ocasión lo que hemos tenido es un gran periodo con un nivel de déficit que tiene una tendencia a incrementarse a través del tiempo. Y esa es la gran diferencia que hemos tenido con el pasado, y por eso la situación que tenemos hoy es muy distinta a la que hemos vivido en otros momentos de nuestra historia reciente. Si analizamos la evolución del déficit primario, por ejemplo, que se define como el cálculo de tomar los ingresos tributarios, los ingresos de gobierno, perdón, y restar los gastos sin considerar los intereses, que es una medida que se utiliza comúnmente para ir viendo cuál es el espacio con el que el gobierno cuenta para enfrentar sus obligaciones financieras. En las últimas casi 3 décadas solo tuvimos un episodio con déficit primario en el 94, después tuvimos superávit primario, o sea, estábamos por encima de la línea, con diferentes niveles, inclusive en algún momento muy cercano al cero en el gobierno de Pacheco, pero sin llegar a ese punto, y después más bien casi alcanzando un nivel de récord, pero nuevamente se viene la crisis y lo que inauguramos fue un periodo con déficit primario. ¿Qué significa esta situación? Que durante ese periodo que tuvimos déficit primario, vea que estamos hablando del 2009, el endeudamiento público empieza a crecer rápidamente. Habíamos tenido un superávit primario muy grande, eso ayudó a que la deuda se redujera, pero resulta que ese superávit primario se volvió déficit primario y la deuda empezó a dispararse. Y llegó a más que duplicarse en términos de Producto Interno Bruto. Vea que durante el gobierno de Abel Pacheco, inclusive un poco antes, rondaba la deuda del gobierno central alrededor del 40% del PIB, y ahora lo que tenemos es un nivel de endeudamiento del gobierno central únicamente, sin considerar otras entidades, que ya sobrepasa el 53% del PIB.
Entonces hemos tenido un deterioro cuya evolución ha sido muy rápida y eso evidentemente perjudició el país. Desgraciadamente no hemos logrado a lo largo de la historia consolidar un incremento de la carga tributaria, o sea, el cobro de impuestos. Si ustedes ven la primera parte del gráfico, hemos tenido una tendencia ahí muy tímida a que los ingresos por impuestos crezcan un poquitito. Llegaron a un pico sin ninguna reforma entre el 2006 y el 2008, producto, como les decía, de esa expansión que se dio en el sector inmobiliario y en la importación de vehículos. Y la crisis viene y ¡pum!, hace que la carga tributaria se reduzca. Se lleva 2 puntos del PIB. De ingresos tributarios, la actual reforma a duras penas va a recaudar 1,4% del PIB, lo vamos a ver al final. O sea que ni tan siquiera vamos a, con lo que estamos haciendo en reforma, a recuperar lo que perdimos en ingresos tributarios producto de la crisis. Y esto es una cuestión muy importante porque muchas veces el discurso se concentra en lo que se incrementó el gasto, que efectivamente sí se incrementó, pero nadie ha hablado de esta parte. O sea, ¿qué fue lo que pasó con los ingresos tributarios durante ese momento y qué consecuencias ha tenido eso y qué hemos hecho para recuperarlo? Bueno, no hemos hecho nada para recuperarlo porque no hemos logrado volver a ese nivel máximo que alcanzamos en el 2008 de casi un 15% de carga tributaria, sino que hemos tenido ahí algunos vaivenes, alguna mejora de la cual se perdió una parte el año pasado, pero que con la reforma no vamos a lograr recuperar todavía de lo que teníamos en ese momento. Tenemos un sistema tributario que, si ustedes ven, está muy concentrado, espero que con los colores se distingan, en la barra de abajo, que tiene los numeritos en negrita, que es el impuesto de renta, y la barra de en medio, que es el impuesto de ventas, que está en color verde. Un aspecto interesante es que en el momento que logramos la mayor expansión de nuestra recaudación, la barrita verde fue la que se hizo más grande. Como les decía, teníamos un crecimiento muy importante del sector inmobiliario y eso se reflejó en más recaudación de impuesto de ventas. Pero cuando se pierde eso, cuando se va, digamos, el efecto del sector inmobiliario, se pierde una parte importante de esa recaudación y otra parte importante, como nos ven en los datos del 2009, es pérdida de ingresos en impuesto de renta. El impuesto sobre las ventas empezó a declinar paulatinamente. Vea que inclusive, quitemos el máximo del 2008, vayamos al 2009, en el 2009 era 4,7, sube un poco ahí en el 2011, 2012, 4,8 y empieza a bajar hasta que llegó a 4,3 el año pasado. Esto se da porque hay un giro importante, un cambio en la composición del consumo de las personas, del cual podemos hablar también un poco más adelante. La gente deja de consumir mayoritariamente bienes, que es lo que se grava con el actual impuesto de ventas, y empieza cada vez más a consumir servicios que no están todos gravados con nuestro actual impuesto, y eso se refleja en este gráfico. Tanto así que se dio tanto espacio el impuesto de ventas que mientras tanto el de renta ha logrado paulatinamente consolidarse. Ya para el año 2017 se convirtió en la primera fuente de ingresos tributarios de este país. O sea, nuestro país tiene como principal fuente de ingresos el impuesto sobre la renta, situación que se consolida todavía más el año pasado, aunque hay un efecto ahí evidente de los ingresos que generan la amnistía tributaria. Pero bueno, somos un país que logró darle un poquito de vuelta al sistema tributario y que recaudáramos un poco más en impuestos sobre la renta. El gasto, que como les digo, ha sido la gran concentración en el discurso público, evidentemente sí ha crecido. Vean que ha tenido vaivenes, ¿verdad? O sea, políticamente esto ha estado muy sujeto a esos ir y venir, digamos, de la política. En algún momento se expande el gasto, los mismos gobiernos después intentan contraerlo cuando la situación fiscal se les quiere salir de las manos, pero a partir del año 2009 se incrementa y se sostiene, inclusive creciendo durante todos esos años. Pero vean qué interesante, porque nuevamente el discurso ha tendido a concentrarse en el efecto que han tenido los salarios sobre esta situación, y los salarios están en la barra de abajo. Y sí, han crecido, pasaron de ser 5,3 en el 2008 a 6,4 del PIB en el 2009, 6,9% del PIB en el 2010 y 7,1% del PIB en el 2011. Inclusive llegaron a un 7,3% del PIB, que es el monto máximo que se ha pagado salarios en el 2013, y a partir de ahí más bien han venido reduciéndose paulatinamente. Pero nos hemos concentrado, cuando hablamos de la situación fiscal, en qué hacemos con el tema salarial o de empleo público, etcétera.
Y si ustedes ven la barra verde, ahí es donde está el mayor crecimiento del gasto. ¿Qué es esa barra verde? Bueno, son lo que llamamos transferencias corrientes. Y ahí están todos los planes sociales del gobierno, todas las transferencias a diferentes entidades. Y bueno, esto se ha venido sucediendo así porque resulta que a lo largo de la historia reciente, cada vez que inicia el gobierno, lanza un programa estrella, algún programa de política social, no dice de dónde lo va a financiar, no establece una fuente de impuestos para poder hacerlo y lo deja ahí como un gasto adicional que se ha venido acumulando. Entonces en algún momento fue Avancemos, en algún momento fueron redes de cuido, en algún momento fueron bonos de vivienda, etc. Pero a lo largo de la historia ese rubro ha venido creciendo y este es un aspecto que nadie habla. Inclusive hay ahí evidentemente también recursos que se destinaron al financiamiento de la educación, que el problema que hubo es que cuando se aprobó este financiamiento los diputados en ningún momento dijeron, bueno, vamos a pasar del 6 al 8 y aquí está la reforma tributaria a la par para poder financiar. Esta situación, como les decía, bueno, ya ha ido provocando tensiones en la parte fiscal y es así como se presenta en noviembre del año antepasado una reforma que finalmente se aprobó el año pasado, que básicamente lo que contiene es una reforma del impuesto al valor agregado, amplía el cobro de servicios de forma generalizada, mantiene la tasa del 13% e incluye una tarifa reducida para ciertas actividades que ahora vamos a ver con más detalle. Una reforma parcial del impuesto sobre la renta, particularmente la inclusión de un capítulo de rentas pasivas del capital, la reforma de impuesto al salario y otras modificaciones, la aprobación de una regla fiscal y algunas reformas en materia de empleo público. Con respecto al IVA, yo quisiera tal vez empezar ahí por contarles algunas características que se supone normalmente debería tener un impuesto de estos. Lo primero es que cualquier producto, cualquier bien, inclusive un servicio, antes de pasar a manos del consumidor, pasa por varios procesos de transformación. O sea, yo normalmente, si estamos hablando de un bien, compro materias primas, esas materias primas pasan a alguien que las transforma, las industrializa, las convierte en un producto que tiene más valor que la suma propiamente de todas esas materias primas. Muchas veces paso de esa persona que lo transforma, lo industrializa a un distribuidor y ese distribuidor normalmente pone ese producto en manos de un negocio minorista, un retail. A veces toda esa cadena está en manos de una sola empresa, de un solo productor, pero lo normal es que haya diferentes figuras en ese proceso, diferentes empresas o personas físicas, etcétera, etcétera, que participan de ahí. Siendo así, entonces lo que nosotros nos interesa desde esta perspectiva es medir cómo se va agregando valor en este proceso. Cómo paso de todos esos procesos intermedios de uno a otro y en ese proceso se agrega valor. Y normalmente para eso hay dos formas de medir esa agregación de valor. Ir sacando la diferencia entre los ingresos que una empresa obtiene por las ventas que ha hecho el producto en cada una de esas etapas y el costo de los materiales o del producto intermedio. O sea, paso, digamos, el que industrializa el producto, vende ese producto al siguiente en la cadena y entonces para saber cuánto le agregó de valor, toma lo que cobró y le resta lo que gastó. Y ahí voy en el siguiente, el que distribuye, toma lo que va a obtener al venderle al minorista y le resta lo que le pagó el que industrializa y así para adelante. La otra metodología es agarrar los montos pagados en cada nivel y decir, bueno, yo le pagué esto pagué esto por salarios, pagué esto por lo otro y así, y ir distribuyendo los pagos según los diferentes factores de producción que intervienen en cada proceso. Esto es más complejo y en realidad lo que nosotros utilizamos a la hora de establecer cómo funciona el IVA es esa primera metodología. O sea, y es ir definiendo por diferencia la forma en la que se agrega valor en cada proceso. Entonces, para entrarle directamente al impuesto, el IVA lo que viene a hacer es recaer o llegar a cada una de esas etapas de producción y decir, bueno, ¿cuál es el monto que se cobró en esta etapa de producción? Eso, lo que quiero cobrar de impuestos y lo que voy a sacar en efectos en términos de recaudación, grabando solamente el incremento de valor en cada una de esas fases. A pesar de que el IVA, eso sí, es un impuesto que se supone grava el consumo, y con esto quiero hacer también la salvedad sobre un punto, que a veces en algunas discusiones con diferentes grupos, alguien salía a decir un día, no, mire, ¿por qué no le ponen el IVA a tal empresa? ¿Por qué no le ponen el IVA a tal grupo de empresarios? Bueno, el IVA es un impuesto que grava a los que consumimos.
Las empresas son un vehículo para recaudar el impuesto. Las empresas no tienen IVA. IVA tienen los bienes que ellas venden o los servicios que ellas venden. El IVA no es un impuesto para las empresas, es un impuesto para los consumidores. El papel de las empresas es recaudar el impuesto. ¿Por qué lo hacen ellas? Bueno, porque si no, nos tocaría a cada consumidor ir a declarar lo que pagamos, lo que tenemos que pagar de impuesto por cada producto que compramos. Y eso evidentemente tiene una serie de complejidades y dificultades prácticas que a nadie le sirve. Entonces, dejamos un impuesto al consumidor en manos de las empresas, que son las que se encargan de recaudar, o sea, actúan como agentes de percepción del impuesto y se convierten, por lo tanto, según la ley, en lo que se llama sujeto pasivo. El sujeto pasivo en una legislación de impuestos es el obligado ante la administración tributaria, en este caso la Dirección de Tributación. O sea, aunque el impuesto recae sobre los que consumimos, el papel de pagárselo a la Dirección de Tributación recae en la empresa, y si no lo pagan, pues ellos son los que incumplen y tienen que asumir estas responsabilidades. Bueno, esto ya lo señalé al principio, reitero, el IVA no es un impuesto que grave la actividad empresarial, grava el consumo y por ende lo pagan los consumidores. Más bien, como vamos a ver más adelante, el IVA está diseñado para que sea neutral en términos de la actividad empresarial en cuanto a sus costos. O sea, la idea es que el impuesto no sume costos a la actividad empresarial, sino que se funcione de manera que yo lo voy trasladando hacia adelante y sea el consumidor el que finalmente lo pague. De la cuota tributaria, que en la legislación se llama débito, o sea, que es lo que yo cobro de impuesto, cada empresa en cada proceso de estos intermedios va a poder deducir el IVA que ha cobrado a los proveedores de los productos intermedios o materias primas, y esto es lo que se conoce como crédito. Ustedes han oído hablar del débito, del impuesto del crédito, el impuesto que se puede acreditar tal cosa, la otra. Ahorita vemos un ejemplo práctico, pero para que tengamos claro todos estos conceptos que a veces tienden a enredar más de la cuenta. El crédito es lo que yo digamos, empresa, pagué por diferentes actividades que intervinieron en el proceso, que me permitieron vender mi bien, y que el resto, solo los impuestos, solo el mismo IVA, de lo que yo le cobro al consumidor. ¿Okay? Eso que le cobro al consumidor, insisto, se llama débito, y todos esos impuestos que pagué en los procesos previos se llama crédito. Entonces al débito le resto el crédito y lo que me queda es lo que yo le pago a la administración tributaria, en este caso a tributación. Entonces tenemos que tener claro, porque en el IVA los elementos claves, y si alguno acá le va a tocar por diferentes razones, digamos, entrarle a este tema, ya sea desde su punto de vista personal, como profesional, o como por su actividad profesional, perdón, su actividad comercial, o por la participación en algún negocio, hacerlo. Recuerden que tenemos siempre que tener en cuenta cuánto estamos pagando en impuestos, que eso se convierte en nuestro crédito, y lo que tenemos que pagar finalmente del impuesto. Como les decía, la idea es que este impuesto sea neutral en términos de costos de producción. Y se diseñó así porque anteriormente, el IVA aparece en los 50 en Francia, en el 54, si no me equivoco, y se formaliza su uso en el 67 a nivel de lo que era en ese momento la Comunidad Económica Europea. La idea es que se evite con el IVA que cuando yo cobro impuestos específicos al consumo, el impuesto se vaya sumando uno encima del otro, y entonces termine cobrando impuestos en cascada. Además que el IVA aparece por la necesidad de que los países europeos empezaron a ver cómo la reducción de sus aranceles para generar una zona de libre comercio entre ellos, lo que formalmente terminó siendo una unión aduanera, y les implicó una reducción de sus ingresos y tenía que trasladarla al cobro de un impuesto al interno, por eso surge el IVA. Pero la idea siempre era, bueno, no dejemos que el impuesto se convierta en un costo adicional para producir, porque no son las empresas las sujetas del impuesto, son unas personas. En la práctica, ¿cómo funciona esto? La idea era pues, ir señalando, pero aquí tenemos la dificultad técnica, pero vamos a ver cómo lo da. Si ustedes ven la primera línea, imaginemos que alguien va y compra materia prima, paga por esta materia prima 150 colones y tiene que cobrar el 13% de esa transacción. O sea, tiene que pagar, perdón, o sea que va a terminar cobrándose por eso 19,50.
precio final de venta va a ser de 169,5 o 169,50. Y bueno, eso es lo que el industrial pagó por la materia prima. Ahora el industrial vende su producto. Pasemos a la segunda línea. Lo va a vender en 200. Él cobra 13% por esa venta. O sea que va a hacer un cobro de IVA de 26. Y finalmente su producto va a estar en 226 colones. Pero ojo, de esos 26 colones que él está cobrando, ya él pagó 19,5 al que vendió las materias primas. O sea que a él le va a tocar pagar 6,5. O sea que es el impuesto de esa etapa nada más. Si yo soy el industrial y yo vendo en 226 mi producto y llega a tributación y me dice, bueno señor, le toca pagar impuestos. Y le decía, aquí está 6,5 colones. Pero aquí hay una factura que dice que usted vendió en 226. Sí, pero los 19,50 que faltan se los pagué al de las materias primas. Entonces ya cóbrele ahí. ¿Okay? Llega el distribuidor a vender su producto y por este producto cobra 400 colones, que aplicándoles el IVA en este caso, quedarían 452 colones. O sea, está cobrando 52 colones de impuestos. Pero nuevamente, ¿cuánto le toca pagar a él ante tributación? Él cobró 52 colones, pero él ya pagó 26 al industrial por ese producto. Entonces, lo que le va a trasladar a él, que sería la sexta columna, son 26 colones de impuestos. ¿Dónde están los otros 26? Se los pagó al industrial. ¿Ok? Y cuando el minorista vende su producto al consumidor final, lo vende en 500 colones y le cobran impuestos y son 565, va a cobrar 65 de impuesto, pero solo va a pagar 13 colones. ¿Dónde están los otros 52? Se los pagó al distribuidor. Entonces, imagínense que este proceso a la hora de controlarse funciona, en este caso, de abajo hacia arriba. O vamos a decirlo que de adelante hacia atrás. Si yo soy tributación y llego a controlar al minorista, que tiene una factura, que generó una factura por la venta al consumidor final, el minorista va a decir, aquí está mi factura por 65 colones que cobré yo de IVA, pero aquí le pago 13, los otros 52 vaya, cóbrele al distribuidor. Hoy le cobro al distribuidor, el distribuidor me dice, sí, aquí están los 52 que yo cobré, pero le pago 26, los otros 26 se los paga el industrial. El industrial le va a decir, sí, yo cobré 26, pero aquí están los 6.50, los otros 19.50 se los tiene que pagar en la materia prima. ¿Okay? Entonces, este es un impuesto, como ven, en el cual yo lo que voy sumando es la porción en la cual agrego valor. Si sacáramos la diferencia, ¿cuál es el 13% de 50 colones, que es la diferencia entre la materia prima y el precio industrial? Son 6.50. Si sacáramos el 13% de la diferencia entre el precio industrial y el distribuidor, son 26 colones. Y si sacáramos el 13% de la diferencia entre el valor que vende el minorista y el del distribuidor, son 13 colones. Por eso se llama impuesto al valor agregado, porque yo en efecto lo que cobro al final, lo que efectivamente hago pagar, es el porcentaje del impuesto sobre el valor que voy agregando en el proceso. Y se dice que el impuesto genera trazabilidad porque yo echo al agua, por decirlo así, al que está detrás mío en la cadena. Me conviene, porque si yo no lo hago, si yo soy el minorista, vendo mi producto y no echo al agua al distribuidor, me toca pagar todo el impuesto. Si yo cobro 52 y no presento un comprobante de que yo le pagué, si cobro 65 y no presento un comprobante que le pagué 52 al distribuidor, me toca pagar los 65 a mí como minorista. No me sirve. Yo tengo que tener el comprobante en la mano para decir, no, mire, a este le pagué, aquí está, y quiero cobrarle el resto a él. Entonces, ahí es donde se genera eso que se llama trazabilidad, y ahí es donde se fundamenta el efecto del control. ¿Cuánto va quedando de IVAs pegados en términos de costo de producción para cada uno de esos procesos? Nada, porque yo le cobré el impuesto al que venía adelante, y finalmente el que lo pagó todo fue el consumidor. Vean cómo lo voy moviendo el impuesto hacia adelante. El control lo hago hacia atrás, pero el impuesto lo voy moviendo hacia adelante hasta que finalmente el consumidor lo paga todo, incluyendo el servicio de transporte particular, digamos en el caso de los estudiantes, cualquier contrato que se haga para el transporte de personas, que sea, digamos, en particular, en cualquier circunstancia, o inclusive el mismo servicio de Uber.
Los libros están exentos, salvo los libros electrónicos. Los libros en formato electrónico sí van a pagar impuestos. Los servicios prestados por emisoras culturales, las cuotas de afiliación de colegios profesionales, sindicatos y cámaras empresariales, eso va a estar exento. Las primas de riesgo de trabajo, las primas de seguros agropecuarios y de viviendas de interés social también van a estar exentos. Los pagos por redes de cuidado, centros de atención para adultos mayores. Aquí hay digamos que zona gris, o gris no, tal vez hay puedo decir, todavía hay una diferencia en cuanto a abordaje, digamos. Ha surgido en este punto la pregunta de, por ejemplo, si las guarderías de niños están exentas, o si se van a grabar por un 2%, si se consideran un lugar donde se educan los chicos. Bueno, esas son preguntas que probablemente habrá que dejar que las desarrolle tributación su respuesta en el tiempo, porque habrá características muy particulares en cada caso. Hay guarderías que no son solo guarderías, que comparten, por ejemplo, su infraestructura para dar clases a los pequeñitos. Y hay otros que son eminentemente guarderías que se van a clasificar, bueno, como centros de cuidado. Entonces, hay algunos temas todavía donde la ley va a requerir un poquito más de desarrollo para definir claramente cómo va a funcionar este punto. La educación privada, ya sea preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica, en estos niveles está exenta. El resto de educación, y eso fue una definición que se aclaró posteriormente en el reglamento, todos los otros cursos de idiomas, digamos, de la parte informática, etcétera, cualquier otra cosa que se enseñe, de música, etcétera, va a estar grabado, pero con un 2%. La adquisición de bienes y servicios que hagan las asociaciones de desarrollo comunal, la adquisición y la venta de bienes y servicios que hagan las juntas de educación administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del MEP. O sea, estamos hablando de las juntas de educación en el caso de los colegios y las juntas administrativas, las juntas de educación en el caso de las escuelas y las juntas administrativas en el caso de los colegios públicos. Los servicios y los bienes comprados o adquiridos por asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados, o sea, las asadas, todo lo que compren en términos de bienes y servicios van a estar exentos. Y bueno, la venta, así dice el artículo, que al final no puede decir, bueno, cuál es la diferencia entre venta y comercialización, pero bueno, la venta, comercialización y matanza de animales vivos, lo que se llama semovientes, esos también van a estar exentos de IVA. La otra parte que tiene la ley es lo que les decía ahora, que se llaman no sujeciones. Ya les expliqué pues, que en estos casos se supone que el impuesto no nace para ellas. Lo primero es los servicios que venda, preste o adquiera la Caja Costarricense del Seguro Social, no van a estar sujetos del IVA, no van a tener que pagar. Los bienes y servicios que vendan, presten o adquieran las corporaciones municipales. Me preguntaban hace unos días que por qué se habla de corporaciones municipales. Bueno, porque no son solo el municipio o el gobierno municipal como tal, hay figuras dentro de la estructura municipal, como por ejemplo las juntas distritales, que no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, eso es una especie de corporación municipal, podría haber algún otro consorcio municipal, etcétera. Pues en esos casos también va a poder aprovecharse de la no sujeción. Los traspasos de bienes inmuebles que sean registrables, o sea, que estén inscritos en el registro. Entonces quiere decir que si ustedes llegan a vender una casa, no van a tener que pagar impuesto de valor agregado. ¿Por qué? Porque por esa venta se paga impuesto en traspaso. Si venden su vehículo usado o en una venta de vehículos usados, tampoco hay que pagar IVA. ¿Por qué? Porque esas transacciones se gravan con el impuesto en traspaso. Aquí no se aplica el impuesto del valor agregado porque en estos casos, en las ventas de bienes inmuebles, se cobra impuesto al traspaso. Ojo, si hay alguna ganancia, particularmente en el caso de un bien mueble, como vamos a ver más adelante, sí puede estar sujeto al impuesto a la ganancia capital, pero en el IVA no. Igualmente la entrega de impresos publicitarios sin valor comercial, o sea, los brochures y todas estas cosas no van a estar sujetos al IVA. El suministro de bienes y prestaciones de servicios públicos realizado directamente por los entes públicos, salvo aquellos casos donde sí esté grabado, como vimos ahora, digamos en el caso del agua y la electricidad, cualquier otro servicio, inclusive, por ejemplo, servicios de seguridad, cosas de estas cosas que se hacen no deberían estar grabados, no están sujetos.
La entrega de dinero a título de contraprestación o pago. O sea, esto es para evitar que el impuesto se cobre dos veces, porque si yo llego y compro una cosa, me cobran el IVA, y después hago una transferencia para pagar eso, y resulta que después me quieren cobrar sobre esa entrega de dinero, no tiene ningún sentido. Porque esto se hace para evitar, como les digo, que es que hay una doble cobro del impuesto. Y la venta de combustibles. ¿Por qué los combustibles no tienen IVA? Bueno, porque los combustibles tienen un impuesto especial, el impuesto único a los combustibles, y por lo tanto no están sujetos del IVA. En cuanto a las tarifas, bueno, por el IVA se va a pagar un 13%, como ya todos saben. Existen 3 tarifas reducidas, un 4% para la compra de boletos o pasajes aéreos cuyo origen o destino sea el territorio nacional para cualquier clase de viaje. En el caso de los viajes internacionales, lo que se va a hacer es agarrar el precio del tiquete, aplicarle un 10%, y sobre ese 10% el precio del tiquete se va a cobrar el 4% del impuesto. Entonces, si ustedes compran un tiquete, qué sé yo, que cueste $1000 para ir a España, por ejemplo, les van a cobrar $4 de impuesto. ¿Por qué? Porque entonces se le aplica el valor de eso, el margen del 10%, o sea, serían $100, y sobre esos $100 se cobra el 4% de impuesto. Y bueno, está grabado con un 4, los servicios de salud privado prestados por centros de salud autorizados o profesionales en ciencias de la salud autorizados. Y aquí aplica aquel mecanismo de devolución en caso de pagos con tarjeta de débito o crédito. Alguna gente ha dicho, bueno, ¿qué pasa si pago con una transferencia? No aplica el beneficio. ¿Qué pasa si pago con Simpemóvil? No aplica el beneficio. La que dice el reglamento y la ley es, si pago con tarjeta de crédito y débito, ahí en ese momento se estableció un mecanismo para que se les rebaje el impuesto en el mismo momento en que van a cancelar. Esto se va a abrir para que nadie pague impuestos sobre eso. Es un mecanismo que no debe haberse aplicado de esta manera, porque bueno, van a aparecer infinitud de transacciones con tarjeta a partir de ahora, pero bueno, es la forma en la que se fijó el mecanismo para devolver. 2% para medicamentos, materias primas, insumos, maquinaria de equipo y reactivos necesarios para su producción. O sea, todo lo que implica la parte farmacéutica, o sea, no solo los medicamentos, sino la producción, va a estar grabado con un 2% de impuesto. Además, las primas de seguros personales, la compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones de educación superior, va a estar grabado con un 2% de impuesto al valor agregado. Y un 1% para los bienes de la canasta básica, incluyendo además todos aquellos bienes necesarios para su producción. O sea, no va a ser solo el producto que se vende, que está incluido en la canasta básica, sino todos aquellos bienes que están de previo en la cadena. Esto es para evitar el problema, en el caso solamente de los bienes de canasta básica, con el tema de los créditos, porque entonces todo tiene un impuesto del 1, entonces no va a quedar ahí ni un costo adicional arrastrándose, ni un crédito que se puede ir a pedir su devolución. Esto a la hora de aplicarlo va a ser bien complejo, bien complejo. Imagínense que yo tengo un local y vendo productos agropecuarios y alguien llega a comprarme mi fertilizante. Entonces le digo, bueno, mire, ¿usted para qué lo ocupa? Ah, bueno, yo voy a ir a sembrar el culantro. Ah, ok, téngale, si tiene un impuesto del 1%. Y llega otro y me dice, no, mire, yo voy a sembrar manzanas. Oh, no, a usted le tengo que cobrar un 13%, por el mismo producto. Ahí vamos a ver cómo se soluciona esto en la práctica, pero esas son las complejidades que les decía que introducen los tratamientos especiales. A veces es mejor arreglar estos problemas que generan el impuesto por fuera del impuesto y no desde adentro, porque cada vez que meto algo adentro, ahí empieza a generar una dificultad. Todavía esto del 1% está para el año entrante, esto no entra a regir ahora, entra a regir el 1 de julio de 2020. Lo demás sí empieza a jugar a partir del próximo mes. Bueno, de esto ya lo había hablado, el crédito fiscal ahora está abierto a todos los impuestos pagados, los gastos que se realicen en el proceso de producción de bienes o servicios. Pasamos del concepto aquel de incorporación física, eso es lo que estaba físicamente incorporado en el bien, al concepto de incorporación financiera, o sea, todo lo que gasto en la producción del bien. Y bueno, lo que les decía ahora, al existir bienes y servicios exentos y bienes y servicios no sujetos, así como tarifas diferenciadas, también la ley establece reglas particulares para acreditar los IVAs en estos casos. Esto es una complicación tanto de gestión, tanto para el propio contribuyente como para la administración tributaria, porque para el contribuyente implica hacer un cálculo especial.
que va a tener que estarlo haciendo, entender bien las reglas, está poco compleja la forma en la que está redactado, etcétera, y probablemente vaya a requerir algún acompañamiento profesional a la par. Sí es importante que en el caso de las ventas de bienes y servicios con tarifa reducida, indicarles que la ley limita el crédito fiscal al monto del impuesto cobrado. Por ejemplo, si yo soy un profesional de salud y recibo pagos en efectivo, cobro un 4, pero yo tengo un montón de cosas que pagué un 13. No, la diferencia no puedo ir a pedir que me la devuelvan. Si me queda un saldo, voy a tener que meterlo ahí en mi costo de producción. Ya lo asume, ¿no? Digamos, el médico que da servicio y tiene que pagar por los insumos que tiene 13% de impuesto de ventas, pues lo asume. Pero ahora van a haber más cosas. Si alquila su local, va a pagar un 13% sobre el alquiler. Podría ser que le toque pagar un 13% sobre la luz. Puede ser que le toque pagar un 13% sobre el agua. Y bueno, ya eso va a jugar como un costo adicional. En el caso del impuesto sobre la renta, muy importante, ahora partimos de algo que se llama actualidad concepto de renta producto, en el cual yo solo pago cuando genero a través de alguna actividad algún ingreso adicional, para pasar a un concepto que se llama renta patrimonio, y es que yo también tengo un patrimonio que puede generar un rédito. O sea, no solo el fruto de mi trabajo que me genera una renta, sino el fruto de mi patrimonio que también puede generar un rédito. Un aspecto importante, que bueno, habrá que ver cómo lo van a empatar en tributación, es que pasamos del año fiscal que va de octubre de un año a septiembre del otro año, que es en realidad el año cafetalero. O sea, ustedes saben que ese año fiscal surgió así porque ese es el año de producción de café, que va de octubre a octubre. Entonces, nuestro sistema tributario, cuando nació, para ajustarlo a la producción de café, tanto dependía de la producción de café que inclusive ajustó el año fiscal a ese calendario. Ahora vamos a pasar al año natural. Tiene todo el sentido del mundo. Ya en las empresas grandes, los grandes contribuyentes funcionan con el año natural porque la legislación permite tener años fiscales diferentes que sean previamente autorizados por la administración. Y entonces ahora todos los contribuyentes que tenemos que pagar impuesto de renta, los que hacemos declaración anual, vamos a hacerlo sobre la base de los ingresos generados dentro del año natural. La transición habrá que ver cómo la hace tributación. Yo entiendo que iban a ver si largaban este año fiscal para que no terminara el 30 de septiembre, sino que se extendiera hasta el 31 de diciembre, y ya a partir de ahí nos montábamos todos en el año natural. Un aspecto importante, ojo esto, es que se va a limitar la deducción de intereses cuando se paguen a socios de una misma sociedad. O sea, esto es porque muchas veces las empresas resulta que los propios socios llegaban y aportaban dinero en una sociedad, pero lo hacían como una forma de crédito. Entonces, lo que se está diciendo es, un momentito. Usted le está devolviendo a sus socios ese crédito, o sea, el pago de ese crédito con intereses. No, sus intereses están grabados. No se los voy a explicar porque ni voy a dejar de considerarlos como una especie de dividendo, porque resulta que usted le está devolviendo un rédito de la generación, o sea, de la actividad que genera el mismo negocio, y eso es un dividendo como tal. Entonces ahí hay una consideración particular. También hay una limitación, esto fue toda una discusión, es el concepto de subcapitalización, de los intereses pagados por encima del 20% de lo que en español se llama WAIDA y en inglés EBITDA, que es las otras utilidades antes de intereses, de impuestos, intereses y depreciación. En el caso de que la institución, ojo, que prestó los recursos a la empresa, en este caso, no esté supervisada en el país o en el exterior. Si es una entidad que está fuera del ámbito de la supervisión, esa entidad le presta a una empresa, yo puedo deducir esos intereses, pero con un límite del 20% de mi WAIDA. O sea, si los intereses son muy altos, entonces el resto no lo puedo deducir, pero no puedo rebajarlo del pago del impuesto. Esto fue toda una discusión, es una metodología que se aplica normalmente a nivel internacional para evitar que a través de la adquisición de crédito las empresas reduzcan su pago de impuestos. Y muchas veces lo hacen con otras entidades vinculadas. Insisto, ese es el concepto que se conoce como subcapitalización. Permiso. Ya está correa. Pero está corriendo. Quizá, no sé si tampoco. Está transmitiendo. Sí. Que no se la pague. Otra cosa es que se va a limitar, esto también es novedad,
la deducción de gastos pagados a personas o entidades domiciliadas en países o territorios considerados como no cooperantes, y básicamente lo que en algún momento llamamos paraísos fiscales. La idea en esto es que si alguien se anda refugiando en un país que no tiene ningún mecanismo de intercambio de información con Costa Rica en la parte tributaria, entonces usted se llevó el negocio a la isla de los Patitos en el Caribe. No, yo no tengo acuerdo de intercambio de información con esa isla ni con ese territorio, entonces le voy a desconocer cualquier transacción que haga con ese país para efectos de sus gastos deducibles. Y con eso evito que me vayan haciendo jueguitos ahí de escondiendo actividades con otros territorios. Todavía quedan portillos abiertos. Nuestra legislación en renta, que eso es importante aclararlo, se reforma parcialmente, no totalmente, y todavía no se acerca a las legislaciones de países desarrollados, falta mucho, pero bueno, esto es una mejora dentro de los aspectos que se van introduciendo. Importante, se crea un régimen especial para empresas con una renta bruta menor a 106 millones de colones anuales, que esto ayuda o aplicaría para empresas pequeñas, ¿verdad?, las cuales ya no van a tener que enfrentar un 30% de impuesto, aunque ahora hay tarifas, hay dos tramos de tarifas reducidas, del 10 o del 20, y evita que las grandes empresas se fraccionen y que se vayan a meter a esas tarifas del 10 y del 20 que hoy existen. Entonces, solo se pueden aplicar estos beneficios si hay una renta bruta, o sea, un ingreso bruto del negocio de 106 millones o menos, y se les aplica las tarifas así: 5% sobre los primeros 5 millones de renta neta, ya habiendo descontado los gastos deducibles, 10% por encima de los 5 millones y hasta 7,5 millones de renta neta nuevamente, ¿verdad? 15% por encima de 7,5 millones y hasta 10 millones de renta neta, 20% por encima de 10 millones de renta neta. O sea, las empresas pequeñas que en este caso tengan ingresos bajos pueden beneficiarse de este esquema novedoso sin que alguien más quiera metérseme ahí. O sea, la idea es tratar de ver cómo evito que las empresas más grandes se puedan colar en estos esquemas que son para beneficiar a las pequeñas empresas. Muy importante, que eso es, digamos, el grueso de la reforma que se está haciendo acá, se crea un capítulo nuevo de rentas y ganancias de capital. O sea, toda renta de capital es aquella renta que genera un activo que poseo, y evidentemente las ganancias de capital, cuando estos activos tienen un incremento de valor, podrían tener una pérdida de valor y ahí me genera una pérdida de capital. Que en el caso de las rentas del capital, por ejemplo, la ley cita las rentas obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios, ya sean ahorros, para fondos, para hacer inversiones, etcétera, cualquier forma en la que yo agarro mis recursos y los pongo en manos de terceros para que estos sean invertidos y a través de ellos obtenga una renta. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como la constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes muebles. O sea, si yo le doy a alguien un activo que poseo y se lo arriendo, o esa persona lo subarrienda, o le cedo algún derecho para que use o usufructe de ese bien mueble, bueno, esa ganancia, en el caso mío como dueño de ese activo, de ese bien mueble, también va a estar grabada. Los planes de beneficio, los que se cojan los beneficiarios del régimen obligatorio de pensiones, del Fondo de Capitalización Laboral y los beneficiarios de los planes de pensiones voluntarios, aunque más adelante, como vamos a ver, también se introduce una exoneración en esta parte. O sea, se grava por un lado, por el otro se exonera. Y bueno, la distribución de dividendos, participaciones, excedentes y cualquier forma similar en la cual mi participación en una sociedad de diferente tipo me genera alguna rentabilidad o algún rédito. ¿Qué exenciones hay sobre esto? Bueno, como les decía, se exoneran en el caso de las rentas y ganancias de capitales obtenidas por los fondos de pensiones, los planes de beneficios y el Fondo de Capitalización Laboral, en el tanto estén contenidos en la Ley de Protección al Trabajador. Las rentas y ganancias de capital obtenidas por el sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, la distribución de dividendos en acciones nominativas o en cuotas sociales de la propia sociedad. O sea, si a mí me entregan acciones como parte de la distribución de dividendos de la empresa, bueno, eso no va a estar grabado, o en una cuota adicional de participación en la sociedad, eso tampoco va a estar grabado. Las rentas y ganancias de capital derivadas de las participaciones de los fondos de inversión,
en la parte correspondiente a rentas y ganancias de capital por las que esos fondos ya han tributado. O sea, yo estoy en un fondo de inversión, el fondo obtiene una ganancia de capital o una renta, perdón, en este caso, y si ya se le grabó de alguna manera, entonces no tiene que presentar posteriormente una declaración para poder pagar nuevamente. Esto es para evitar que paguen 2 veces. Y muy importante, sobre todo para los que estamos acá, los intereses obtenidos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Aquí también hay 2 razones, una práctica y pues una económica detrás de esto. La práctica es que hay muchas cuentas de ahorro, e inclusive cuentas corrientes, que se utilizan, bueno, en el caso de las cuentas corrientes, básicamente como mecanismo de pago a las personas. Hay cuentas de ahorro también. Entonces, bueno, tienen vaivenes en el saldo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades financieras? Bueno, me reconocen a mí un interés sobre el saldo mínimo que hay en el mes, y a veces es nada. Entonces, lo que sucede es que ir a cobrar sobre los intereses que eso paga podría ser sumamente impráctico. O sea, imagínense un montón de cuentas con un puñito así pequeñitito de intereses y a eso ir a cobrar el 15% y obligar a los bancos a andar haciendo trazabilidad sobre ese montón de cuentas para ir a cobrar un pellizquito de impuestos. No tiene mayor sentido. Y lo otro es que, bueno, muchas de las gentes que ahorran montos pequeños lo hacen a través de cuentas de ahorro, y la idea es no desestimular ese tipo de ahorro más pequeñito. Las subvenciones que otorga el Estado y organismos internacionales para satisfacer necesidades de salud, vivienda, alimentación y educación. ¿Como cuál? Por ejemplo, el bono de la vivienda. ¿Y por qué lo habría grabado? Bueno, porque es un incremento de mi patrimonio, o sea, que lo manifiesto a través de cualquier caso. Pero evidentemente no quiero hacerlo, estoy entregando una ayuda pública y no voy a cobrar por entrega de esa ayuda pública, entonces en este caso la exonero. Alguien preguntó, bueno, ¿qué pasa si yo vendo mi casa? Tengo que ir a declarar ganancias de capital. Bueno, si es la casa en la que yo vivía y la vendí porque quiero comprarme otra, porque ya no puedo pagarla, porque me voy a ir a otro lado, eso no estaría grabado con el impuesto a las ganancias de capital, para que lo tengamos claro también. La ganancia de capital derivada de la enajenación ocasional de cualquier bien mueble o derecho no sujetos a inscripción en registro público, a excepción de títulos valores. O sea, si ustedes venden cualquier cosa que posean, la refrigeradora, el carro está, bueno, como decía, está grabado con impuesto de traspaso, pero no estaba todavía, ¿cómo se llama?, analizado acá. Pero cualquier cosa que posean, si estamos hablando de una venta ocasional, o sea, no es la actividad económica que ustedes tienen, y eso les genera algún ingreso, esos ingresos no están grabados. Ahora, si ustedes se ponen un negocio y empiezan a vender las cosas que la gente tiene en la casa, ya eso es otra cosa. Pero si estamos hablando de la enajenación, como dice ahí, la enajenación ocasional, o sea, la venta ocasional de algún bien, un mueble o algún derecho que yo poseo, que no estén sujetos a esa inscripción, ahí tal vez hay que hacer la excepción en el caso del vehículo, no estaría grabado. En todo caso, las casas solo sí estarían exentas si son parte de la vivienda en la que que es parte de mi vivienda habitual. Hace la excepción de los títulos valores, ¿verdad? Si uno tiene una inversión en títulos valores y obtiene a través de la venta de estos alguna ganancia de capital, eso sí está grabado, no está exonerado. Las herencias, legados y donaciones con respecto de sus perceptores y el donante, no tenemos un impuesto sobre las herencias y transmisiones a título gratuito. Todavía no hemos entrado ahí, la ley no se quiso meter con eso. En otros países existe, aquí las estamos exonerando. Es un aspecto en el cual yo creo que el país podría avanzar, si ustedes me permiten decirlo así, porque bueno, en las herencias se transmiten grandes cantidades de recursos, gran cantidad de patrimonio, y muchas veces se aprovecha este huequito de que se exoneren las donaciones entregadas para poder hacer transmisión de activos sin pagar impuestos. Y bueno, en el caso de algunos beneficiarios en específico, el fideicomiso que financia la Escuela Agrícola de la Región del Trópico Húmedo y la Caja del Seguro Social también están exentos del impuesto a las rentas y ganancias de capital. Algunos aspectos relevantes de esta parte del impuesto: en el caso de aquellos que tienen rentas por los alquileres que están sujetos a impuestos, la ley les permite rebajar un 15% del monto recibido de alquiler como una especie de gasto ficticio. O sea, si ustedes
alquilan la casa y obtienen mensualmente $1,000 o 500,000 colones de esto, la ley les permite rebajar un 15% y pagar el 15% de impuestos sobre el 85% restante. O sea, si fueran $1,000, por ejemplo, de alquiler, pagarían el 15% sobre $850. Esto es una forma de reconocer que el hecho de tener un alquiler implica un gasto, y es cierto, ¿verdad? Hay un gasto de mantenimiento que hay que hacer, y en muchos casos, inclusive tener una persona que le dé mantenimiento a las instalaciones de un alquiler, etc. Y bueno, hay un reconocimiento ahí implícito de la legislación en este tema. Una cuestión similar sucede con los fondos de inversión no financieros. O sea, aquellos casos, por ejemplo, donde el fondo inmobiliario a veces posee varias propiedades y las alquila, la ley les dice, bueno, yo le reconozco lo que usted no está recuperando en alquileres, un 20% de reducción para que pague el impuesto sobre el 80% restante. Esto porque en algunos casos también hay que tener un administrador de esos alquileres, etcétera, alguien que participe, inclusive en las juntas directivas de los centros comerciales en calidad de condominio, etcétera, para poder eventualmente reconocérselo como gasto. No se reconoce reducción en la renta del capital mobiliario, o sea, si alguno tiene un ingreso por venta de capital mobiliario, ahí sí no hay beneficio, por ejemplo las ventas de títulos valores o esas cosas. Y en el caso de las ganancias de capital, que se supone que yo pago sobre la diferencia de lo que vendí mi activo contra lo que me costó comprarlo, la legislación reconoce que si yo pagué para hacer mejoras y inversiones sobre ese activo, también se me reconoce como una reducción de mi gasto. O sea, si yo compré, ahora a partir de julio, compro una casa, la compré en 50 millones, después la vendí en 100, pero gasté 20 millones mejorándola, bueno, no voy a pagar sobre los 50 diferencias, voy a pagar 30 porque me van a reconocer los 20 que gasté en mejorar la casa. Ahí, eso sí, hay un tratamiento particular en el caso de los que vendan propiedades a partir de ahora, porque resulta que no hay valores registrables, o sea, registrables en tributación de los bienes que la gente posee, hasta el momento no se declaraba. Entonces, esto implica que hay una metodología particular para las ventas de las propiedades de la gente cuando las vaya a hacer, y entonces se pueden acoger a un 15%, creo que eso lo tengo ahí más adelante, o a un 2,25% del valor total, sin sacar el neto. En el caso de valores transmitidos, valores o participaciones admitidas en negociación en un mercado organizado, por ejemplo una bolsa de valores, que esté reconocido por las autoridades en el país, la ganancia y la pérdida de capital se computará como la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión. O sea, yo compro un título de valor, lo compro a un precio, después lo vendo a otro precio, si obtuve una ganancia pago sobre eso, y si obtengo una pérdida no lo hago, ¿verdad? Pero la diferencia entre uno y otro dependerá del precio que lo compré en ese mismo mercado contra el precio que lo vendí en ese mercado. ¿Qué tarifas aplican aquí? Bueno, en las rentas y ganancias en general un 15%. Esto aplica también para los intereses de inversiones que se hagan, que no sean de ahorros o de cuentas corrientes, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo presente. Cualquier inversión en plazo fijo ya no entra como dentro del supuesto de ser un ahorro en cuenta corriente o en cuenta de ahorro, y ya pasaría de pagar el 8% actual al 15% a partir de la vigencia de la ley. ¿Okay? En el caso de derechos adquiridos previo a la vigencia de la ley, esto que les decía, se podrán acoger a 1,225% del ingreso bruto. O sea, para la gente que tiene una propiedad, que puede ser que la tuviera de hace mucho, no se acuerda ni de cuánto la compró o no tiene registro de eso, entonces si la vende en 100 millones, no es que va a pagar 15% sobre todo, va a pagar un 2,25%. Los rendimientos de los títulos del Banco Popular van a pasar a pagar un 15%, hasta hoy estaban exentos. Los del Banco Hipotecario van a pagar un 7%. Los rendimientos de ahorros de cooperativas y asociaciones solidaristas, cuando se entreguen, van a tener una parte exenta que va a ser igual a medio salario base, que en este momento que podrán ser unos 430,000 colones, salario base, o sea, por eso nos estamos dando unos 215,000, 220,000 colones, y sobre lo que esté por encima de eso se va a pagar un 8%. ¿Okay?
Importante porque muchos de estos rendimientos, o sea, se establecen, se van aportando y se entregan a veces, en algunos casos, en fechas determinadas. Entonces hay una parte que va a estar exenta y sobre la diferencia se va a pagar el 8. En el caso de los excedentes, ya no los ahorros en las asociaciones solidaristas, sino los excedentes, van a pasar a pagar con base en esta escala. O sea, si alguno está incorporado en alguna, le va a tocar pagar así. Hasta hoy pagaba un 5% sobre todo lo que le entregaran. Hoy va a hacerlo hasta el equivalente a un salario base, que consiste en está más o menos como 430.000 colones. Sobre ese salario base y hasta 2 salarios base, o sea, más o menos 860.000, va a pagar un 7%. O sea, un 5 sobre una parte y un 7 sobre la parte que sigue. Y sobre el excedente de 2 salarios base va a pagar un 10. Entonces, si reciben 4 salarios base, sobre el primer salario base paga un 5, sobre el segundo salario base paga un 7 y sobre los otros 2 va a pagar un 10%. Ahí depende de cuánto vaya a recibir. Normalmente esos excedentes se entregan anualmente, todos completos, entonces de alguna manera se le da cierta progresividad al cobro de impuesto. Entre mayor sea el excedente entregado, mayor va a ser el impuesto pagado. Y pues para todos los que están trabajando como asalariados, o los que estamos trabajando como asalariados, un aspecto muy importante es que se introducen 2 tramos nuevos del impuesto al salario. Hasta el momento han venido funcionando uno que está en 0, o sea, hay un tramo exento, sobre ese un 10% y el otro tramo un 15% hasta lo que se pague en el último colón. Ahora se introducen 2 nuevos del 20%. Ya a partir sobre el exceso de 2.103.000 colones se va a pagar un 20% de impuesto al salario o de pensión, porque aplica para los dos. Y 20 hasta por encima de 203.000 colones, de 2.103.000 colones, perdón, hasta 4.205.000 colones. Por encima de 4.205.000 colones se va a pagar un 25% de impuesto al salario. También aplica para la pensión. O sea, esto es en el caso lo aplican tanto para salarios como para pensiones. La regla fiscal, eso vamos a verlo tal vez rápido, seguro tiene una duda, pero no podemos devolver, esto es pequeño. La regla se introduce como con la finalidad de establecer topes al gasto corriente, al crecimiento del gasto corriente, el gasto de capital y las inversiones no. Exonera la ley la caja en cuanto al IBM, lo cual es un poco absurdo porque tenía sentido haberla exonerado en general, pero bueno. Exonera a las empresas públicas en régimen de competencia y a la refinadora costarricense de petróleo en cuanto a su factura petrolera. Lo que hace la regla es limitar el crecimiento del gasto corriente utilizando como parámetro de ese límite el crecimiento del PIB nominal. Ahorita vamos a ver cómo funciona en la práctica. Y además que según cómo vaya evolucionando el nivel de deuda. Entonces, si la deuda alcanza cierto nivel, yo crezco lo mismo que el PIB nominal. Si supera ese nivel, crezco X porcentaje del PIB nominal. ¿Cuál es el PIB nominal? Bueno, si la suma de la producción o el crecimiento del PIB nominal implica ver cuánto ha crecido toda la suma de producción, no solamente viendo la parte real, o sea, el incremento en la cantidad de bienes, sino también el efecto que tiene esto en los precios. Entonces, ahora estamos con un nivel de crecimiento bajo y una inflación baja, entonces el crecimiento que podría tener el gasto del gobierno es muy pequeñito si me ajusto a la regla fiscal. Pero bueno, eso va a depender de cómo evolucione la actividad económica. En la práctica, y bueno, esto está con una letra pequeñita, espero que se vea, funciona así. Si la deuda pública no supera el 30% del PIB, que ahorita como vieron ahora estamos muy largo de eso, o la relación gasto corriente PIB del gobierno central es del 17%, también estamos un poco largo de eso todavía, el crecimiento del gasto corriente no se sobrepasará el crecimiento del PIB nominal. O sea, la idea es que el gasto crezca igual que lo que crece la actividad económica, incluyendo los precios. Hasta ahí tiene cierta lógica. Las anualidades van a estar sujetas a un esquema de evaluación con reglas diferentes a las que existía hasta hoy. Hasta hoy, si una persona obtenía una calificación de bueno, podía ser, digamos, optar porque se le aplicara la anualidad. Ahora tiene que obtener una calificación de muy bueno en la evaluación que se haga para poder tener acceso a la anualidad que se le vaya a pagar. Y bueno, se establecieron límites a la remuneración de jerarcas y del presidente de la República con base en 20 salarios
base del salario más bajo pagado en el gobierno central. ¿Cuánto va a dar todo esto? Bueno, en cuanto al IVA, se espera que esto recaude alrededor de 0,68% del PIB en ingresos adicionales por año. Este año lo que se espera es que dé más o menos 0,20, o sea, el efecto de la reforma es pequeñito. Vamos a ver cómo nos va, y digo nos va como país, con la situación que se está dando en términos de información y la confusión que ha habido, porque yo no estoy seguro que vaya a darse todo lo que se está esperando este primer año, ¿verdad? Eso va a requerir un proceso de acomodo que hay que ver cómo se implementa. Este 0,68 es cuando ya todo el IVA está implementado. Todavía no tenemos canasta básica. En servicios turísticos el proceso va a ser paulatino, en servicios relacionados con construcción el proceso va a ser paulatino también. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. La reforma del impuesto sobre la renta se espera que dé aproximadamente 0,73 del PIB, también importante, pero esto va a requerir un proceso de ajuste. Vean que estamos cambiando el año fiscal, habrá que ver cómo se comporta la declaración de impuestos, las ganancias de capital, las estimaciones con respecto a la recaudación del impuesto sobre los intereses va a depender mucho de la tasa de interés que haya en la economía. Entonces estas estimaciones pueden ser que varíen. La regla fiscal, el ministerio ha supuesto que puede lograr un ahorro del 1% del PIB. Y bueno, aquí empezamos a caminar en un terreno complejo, porque nunca se había hecho una reducción de semejante magnitud en términos de gasto en este país. Y en teoría no podría tocar el componente ni de intereses, porque no va por ahí la cosa, ni puedo tocar el gasto capital, porque la regla no aplica por ahí, ni puedo tocar en teoría el gasto en educación. Entonces voy a ahorrar un 1 sobre todo lo que queda. Yo sinceramente lo veo complicado, y si no, para lograrlo había que meterse con el gasto de educación. Así que ese 1 yo lo pongo aquí porque es lo que el ministerio estima. Yo le pongo un gran signo de pregunta, si me permite. Y bueno, se supone igual que las reformas en empleo público van a lograr un 0,6%. Bueno, aquí habrá que ver cómo se implementa. Si se respetan derechos adquiridos, que esperaría uno que sea así, no es factible que ese monto de ahorros se logre en el corto plazo. Pero nuevamente lo puse porque esas son las estimaciones oficiales, y bueno, en general se espera que esto dé un poquitito más del 3% del PIB. Pero ojo, y esto me permite llegar al cierre, con las condiciones económicas que tenemos, el país requeriría un ajuste de más o menos 4% del PIB. O sea, que si lográsemos todo esto, que yo insisto, tengo mis dudas, sobre todo en la parte de gasto, todavía no estamos haciendo el ajuste que el país requiere. Y nos vamos a quedar con un nivel de endeudamiento muy alto. Y esto me permite para hacer la estimación. Estas curvas son la evolución de la deuda del gobierno central. La línea azul es lo que hubiera pasado con la deuda del gobierno central si no se hubiera hecho la reforma. Para el 2030 hubiéramos tenido un 90% del PIB de deuda del gobierno central. Hubiera sido un escenario caótico. Nos hubiéramos acercado a niveles de endeudamiento de países europeos, pero en condiciones de desarrollo del nuestro muy diferentes. La reforma nos permite irnos desviando paulatinamente ese escenario de la línea roja. Pero si ustedes se ponen a ver, esa línea roja no baja en los próximos años. O sea, todavía no tenemos un ajuste que nos permita quitarnos esa camisa de fuerza del problema del endeudamiento que estamos sufriendo. Y eso es si hago todo lo que dije que iba a hacer en cuanto a ajustes de impuestos y de gasto. Si algo no me funciona en el camino, la línea roja podría empezar a tener una leve inclinación hacia arriba. Lo cual quiere decir que muy probablemente la reforma fiscal no se agotó con lo que aprobé yo el año anterior. Y yo particularmente parto de la tesis de que es muy probable que si no se hace en esta administración, el próximo gobierno empiece su administración haciendo un llamado a hacer otra reforma tributaria. Y yo me quedo acá. Muchas gracias. Vean, yo tenía una lámina sobre la historia de la reforma, pero estoy quitando porque se hacía la presentación muy grande, pero se las puedo contar en 2 minutos. La primera vez, en la época reciente que se habló de reforma, fue en agosto del 2001, cuando Miguel Ángel Rodríguez, siendo presidente, convoca a una famosa comisión de exministros de Hacienda.
Los exministros presentan un informe muy interesante, pero con puntos muy buenos, algunos yo no estoy de acuerdo, otros no, pero un análisis muy interesante, muy amplio, y hacen una recomendación para hacer una reforma. Y a partir de ese informe es que a finales de su administración, ya a punto de salir, Miguel Ángel Rodríguez presenta un proyecto para crear el IVA y un proyecto de reforma del impuesto de renta muy amplio. Y esas reformas naufragaron en el gobierno de Don Abel, que siguió, ya todo el mundo se conoce la historia, se cerró a aprobar la ley de contingencia fiscal, pero no la reforma en sentido amplio. En el gobierno de Oscar Arias se retoma lo del IVA, se presenta un proyecto nuevo, se presenta un proyecto para crear el impuesto solidario y otras cosas, pero no se aprueba tampoco una reforma. En el de Laura Chinchilla, ya con la crisis encima, se retoma la reforma completa, se presenta el proyecto de solidaridad tributaria, se aprueba y la sala cuarta se lo trae abajo, y fracasó igual que el gobierno del Pacheco. Y en el de Luis Guillermo Solís, nosotros logramos presentar el proyecto para mejorar la ley de lucha contra el fraude. En agosto de 2015 presentamos la reforma del IVA nuevamente y la reforma del impuesto de renta, y la Asamblea no le dio la gana ni tan siquiera analizarlo. Y llegamos al escenario crítico, ya prácticamente al borde de la situación. A aprobar la reforma el año pasado. Entonces, no dejamos que se nos viniera esa situación encima, porque a lo largo del tiempo hemos venido pateando la bola para adelante, desgraciadamente. Lo único que es escalonado son los servicios turísticos, que tienen 3 años para empezar para llegar al 13, y los servicios que participan en las actividades de construcción, que tienen un periodo de 18 meses y después empiezan a aplicarse de manera escalonada. En todos los demás se van a mantener con tarifas reducidas. Yo creo que cuando nos demos cuenta de la pesadilla que va a significar tener estas tarifas reducidas, o algunos van a pasar a exoneración, o otros tendremos, o sea, yo creo que algunos van a tener que pasar a exonerarse y otros pasar a cobrarles al 13, o tratar de dejar una sola tarifa reducida. Eso que hicimos es el peor escenario posible, o sea, es una cosa complicadísima. Pero solo en estos 2 casos, las demás tarifas reducidas en teoría se mantendrán. No, porque acuérdense que el salario escolar está definido como un salario retenido que no se entrega mes a mes, sino que se acumula y se entrega en enero. Acuérdense que están todos los pagos hechos en razón de la relación laboral de dependencia, o sea, por salarios, están no sujetos. Entonces el salario escolar entraría dentro de eso. De igual manera, por ser un beneficio salarial, el aguinaldo también estaría exento, y cualquier cosa que se genere a partir del salario estaría exento, incluyendo, por ejemplo, las comisiones que generan los que trabajan por comisiones, ya sea en la parte sector financiero o en la parte comercial. Parte de esta pregunta que hicieron sobre el salario escolar menciona si los ahorros a plazo están grabados. Don Fernando mencionó que lo que está exento son las cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Todo lo que son inversiones está sujeto del impuesto, los intereses. Correcto. Es muy importante, nunca se graba el principal, porque yo lo que hago es grabar la renta del patrimonio, en este caso, y la rentabilidad que hay en el patrimonio son los intereses. Hay de todo. Yo creo que simplificar un factor es exagerar en la simplificación. O sea, el problema con los salarios no es su nivel, el problema con los salarios es cómo crecen. O sea, yo los suelto y empiezan a crecer de manera, digamos, vegetativa. El mejor ejemplo de esto fue en el 2015, cuando la inflación fue prácticamente de 0 y los salarios en el gobierno central crecieron un poquito más del 3%. Entonces, casi no hubo aumentos y aún así los salarios crecieron. No tiene, digamos, sentido que eso sea así, porque entonces lo que pasa es que si no hay inflación y el gobierno ve reducir sus ingresos producto de esto, el gasto siga creciendo. Entonces eso ha dado pie para culpar a los salarios. Hay varios factores. Yo siento que digamos, el problema con los salarios, insisto, no es su nivel, sino la forma en la que crecen. El problema es que ahora las medidas que se tomaron van a atacar su nivel, y eso sí podría generar una contracción de la capacidad del poder adquisitivo
de los funcionarios del gobierno central, que la vamos a sentir fuertemente el año entrante, y eso no va a ayudar a la economía a recuperarse. Pero hay que ver qué pasa con el financiamiento de las transferencias. Insisto, aquí en el 2012 aprobamos un 8% para educación, pero no dijimos cómo lo íbamos a pagar, y ahí hay que ponerle a la par los ingresos necesarios para cubrir eso. Si ese aumento lo hubiésemos hecho financiado, no estaríamos aquí hablando de la situación fiscal ni de la reforma hecha. Y además, al tema tributario hay que entrarle por otros lados. Yo creo que hay que terminar la reforma en renta y hay que buscar cómo fortalecer la administración tributaria para evitar que haya, digamos, fugas y escapes de impuestos que no se cobran. Vamos a ver, ese es un paso que hay que llegar. Hay que empezar a preparar a la gente para eso, ¿verdad? Porque quiere decir que todos los que estamos aquí tendríamos que presentar declaración, con la ventaja de que declararíamos sobre todo lo que recibimos, aunque ya esté grabado, por ejemplo nuestros salarios. Deberíamos migrar a eso en algún momento. En el pasado se hacía, o sea, la gente presentaba declaraciones, estoy hablando de hace mucho tiempo, y yo creo que tenemos que volver a eso. Y eso ayuda mucho a evitar que haya fugas por algunas partes y que se refleje mejor la capacidad adquisitiva de la gente, porque podríamos meter en esa bolsa todas las ganancias que tienen y grabarlas con una tarifa progresiva, o sea, tarifas más altas. Creo que esa es una segunda ronda de reformas que hay que meter. No se quisieron meter con eso porque cuando se presentó el proyecto en abril del 2017, básicamente en noviembre, perdón, del 2017, lo que se hizo fue agarrar a los grupos políticos y decirles, bueno señores, para que haya espacio, o sea, ¿qué eventualmente aceptarían ustedes aprobar? Y dijeron, bueno, no, ampliamos la base imponible en el IVA, metamos rentas de capital, metamos esto otro, y la idea era hacer un plan mínimo que le permitiese a la administración siguiente montarse sobre eso y después decidir qué otras reformas iba a hacer. Lo que pasa es que la reforma se extendió. Acuérdense que tenía una vía rápida que se aprobó en febrero con la idea que esto estuviera aprobado en abril, pero algunos diputados que salían y los que entraban empezaron a bloquearle la reforma, y los que iban a entrar dijeron, no, un momentito, pare de eso porque yo quiero intervenir. Y ese yo quiero intervenir hizo que la aprobación de la reforma se extendiese de abril hasta diciembre del año pasado, y se terminó convirtiendo en la reforma definitiva. Nunca se diseñó esta reforma para que fuera definitiva. Ese proyecto 20.580 nunca fue pensado como una solución definitiva para el problema fiscal. Por eso tiene tantas falencias en cuanto a cosas que no se hicieron, porque lo que se vino fue agarrar un proyecto que pretendía darle oxígeno al gobierno para seguir haciendo reformas, agregaron varias cosas y dijeron, ya aquí está la solución, y eso no es la solución todavía. Dividámoslo en dos. O sea, yo creo que la legislación en cuanto a cambios, evidentemente los más significativos va a surgir de grabar ciertos servicios. En la Universidad Nacional nosotros hicimos el análisis, no lo incorporé aquí también por tiempo, pero bueno, después con gusto se los puedo mostrar, de cuánto iba a ser el gasto adicional que esto generase. No es mucho si lo vemos en términos de promedio, pero mucho depende de cada quien, de la forma en la que gaste cada quien. Pero bueno, esos servicios que algunos gastan y que hoy están exentos van a empezar a pagar, y eso significa que por ahí a alguna gente le va a tocar pagar un poquito más. Ese es quizás como el impacto inmediato. Si hay gente que además posee propiedades y las alquila, bueno, ya ahora son propias y las entrega en alquiler, y ahora se va a convertir en contribuyente del impuesto a las rentas de capital, y eso entonces también lo hace digamos, ser sujeto de una serie de obligaciones muy distintas. Pero creo que el efecto tributario no es tan importante como el que va a tener algunos ajustes en la parte de salarios, y no sé qué tan extensivos van a ser estos ajustes a todo el mundo, más que a los funcionarios del gobierno central, donde sí va a haber un impacto importante, porque se les va a afectar las anualidades, las nuevas. Se les va a afectar el contrato de dedicación exclusiva, que se va a reducir sustancialmente, o sea, si va a pasar de 55 a 25% del salario base, la gente va a sufrir una reducción de su salario importante. Y es que el contrato de dedicación exclusiva no era un beneficio permanente, se supone que es un contrato anual que se
se renueva automáticamente. Entonces, sobre esa base, el gobierno puede llegar a decir, no, digamos, renuevo todos de una sola vez, voy a declararlos caducos y parto de cero, pero ahora vamos todos con 25. Y ahí sí la gente va a sentir una reducción importante en su salario, además de que aquellos que están sujetos de prohibición, también la prohibición se les va a reducir, por lo menos los que la reciban en primera instancia a partir de ahora. Entonces, me preocupa más ese efecto sobre ciertos salarios que lo que puede pesar el impuesto. El impuesto podría ser muy poquito, pero para los que están en el gobierno sí la pérdida, digamos, de poder adquisitivo podría ser importante. Vamos a ver, tendría que estar claro o clara de que para que se declare IVA, de que tributación la registró automáticamente como contribuyente del impuesto, porque como si está inactiva y no está registrada actualmente en tributación, entonces puede ser que no la hayan registrado. Pero la ley de impuestos sobre la renta sí introduce una nueva, digamos, un aspecto nuevo, y es que todas esas sociedades inactivas van a tener que presentar declaración de renta, estén o no inactivas. Eso sí, no puede presentar declaraciones informativas, porque si no tiene relación con proveedores, las informativas solo se presentan si existe, digamos, relación con proveedores, y si no la hay, no se presenta. No es como el resto de declaraciones que existe la obligación de hacerlas, haya o no haya habido actividad. En el caso de la informativa requiere que haya actividad. Pero sí tiene que presentar de fijo la de renta, y si de forma automática la registraron en IVA, tendría que estar presentando la declaración de IVA. Yo les recomendaría que para cualquiera, que si tienen una sociedad inactiva, que la tienen ahí solamente porque pusieron una casa, porque a veces los abogados, no les decía abogados, pero los abogados se enredan más de la cuenta, o a veces los contadores, si tienen una sociedad inactiva, no la están usando para nada, la tienen con algún activo, eso les va a empezar a generar muchas obligaciones de presentación de declaraciones y el pago de impuestos de las sociedades anualmente. Entonces, razones si no valdría la pena disolverla y trasladar esos activos a una persona física, porque la idea, y se lo digo porque cuando yo estaba ahí, ese era el objetivo, es hacerles la vida de cuadritos a los que tienen sociedades inactivas, porque las usan mucho para evadir. Yo no digo que sea el caso, pero en el país había 550.000 sociedades inscritas y 400.000 sociedades hasta hace unos años eran inactivas. Entonces había llamado mucho la atención sobre, bueno, ¿para qué sociedades inactivas? Yo siempre fui de la tesis de que las sociedades inactivas no existen, porque algo las usan, inscriben el carro, inscriben la casa, algunos las usan para registrar eso y después traspasar la sociedad y no pagar impuestos al traspaso. Ya eso no tiene sentido, porque resulta que si venden la sociedad y la venden a un precio mayor de lo que se registró la acción de la sociedad, entonces les va a tocar pagar impuestos a las ganancias de capital, y puede ser más oneroso que el impuesto al traspaso. Y ahora además van a tener que presentar declaraciones. Entonces, como consejo les diría, si tienen sociedades y no son sociedades amparadas a una actividad comercial, valoren la posibilidad de disolverlas. Cuando ustedes tienen dos ingresos, hay mucha gente que trabaja, tiene su trabajo en el sector público, en una empresa privada, etcétera, y vienen a las universidades a dar clases. Cuando hay dos salarios, en teoría, yo no puedo aplicar el mínimo exento en los dos, y debería, para efectos de cálculo, conocer cuánto se declara en el otro. Ahora que preguntaba el señor lo de las declaraciones universales, digamos, de impuesto, en el caso de renta, para efectos de lo que llamamos renta global, ese tipo de cosas se resuelve ahí en esa declaración, porque yo tendría que declarar, esto fue lo que me gané en actividad salariada 1 y esto fue lo que me gané en actividad salariada 2. No lo hago, pero Tributación estuvo trabajando hace un tiempo con los departamentos de recursos humanos de las universidades, porque como la gente, bueno, al menos en la UNA es así, yo supongo acá también, para cuando hace su declaración jurada de horario, presenta en ese caso, lo tiene que entregar, declarar cuál es el trabajo que está haciendo fuera del horario de la universidad. Entonces le dice a recursos humanos, usted tiene que verificarme
que esa persona, si está trabajando en otro lado, no se beneficia aquí en la universidad del doble mínimo exento. O sea, que le empieza a grabar el impuesto a partir del colón número 1 recibido. En teoría tienen que sumarse, entonces para efectos de calcular la escala del impuesto, poner un salario sobre el otro y calcular eso. Cuesta a veces un poco hacerlo, pero por lo menos lo que las universidades deberían hacer es decir, bueno, mire, usted trabaja aquí, pero trabaja en un ministerio X. Entonces el salario que se gana aquí no va a tener los 800,000 pesos exentos, no, va pagando el 10